Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver Arkham Horror, el juego de rol, el manual básico. Ya sabéis que vimos aquí la caja de inicio, la del abismo insaciable, que tanto nos gustó, con ese tono pulpero, ¿no?, de esa aventura y todos los componentes que traía, y que desde luego llamaba mucho la atención por lo que era el propio sistema, la temática y desde luego por traer a los juegos de rol una franquicia tan conocida como Arkham Horror. Y por fin tenemos uno de los que yo personalmente creo uno de los juegos más esperados de este año, que ya por fin lo tenemos aquí en formato físico. Vamos a verlo completito y os cuento qué me parece. Vamos con ello. Bueno, y vamos a echar un vistazo a Arkham Horror, el juego de rol, este manual básico. ¿Qué nos dicen por aquí? Bajo la elegancia y la ostentación de los locos años 20, acechan terrores más antiguos que el tiempo y más peligroso de lo que cabe imaginar. Este libro contiene las reglas básicas de Arkham Horror, el juego de rol, un sistema completo para crear personajes, información sobre la ciudad de Arkham y sus alrededores, un surtido de adversarios y los monstruosos primigenios a los que sirven, y una aventura introductoria para entrar en acción lo antes posible. Bueno, tenemos por aquí que, por cierto, nos viene con este separador de tela. Y además de eso, bueno, aquí tenemos la ilustración de la portada sin ningún tipo de tipografía. Tenemos el código para descargar el PDF que se incluye de manera gratuita junto con el ejemplar físico, ¿vale? A través de Drive-Thru, así que genial. Tenemos el índice de contenido. Y tenemos una pequeña introducción a lo que sería el mundo de Arkham Horror, que evidentemente se nos presenta dentro de lo que es los locos años 20 y todo el trasfondo que conlleva lo que es la época histórica como tal, así como todo lo que tiene que ver con los horrores que acechan tras el velo. ¿Vale? Que evidentemente estamos hablando pues de una América, sobre todo, ¿no? Principalmente, que acaba de salir de la Gran Guerra, ¿no? En aquel momento no se la llamaba Primera Guerra Mundial porque nadie pensaba que pudiera haber una segunda, ¿no? Era una locura, el siquiera imaginarlo. Pues bueno, pues después de la Gran Guerra, pues hay una pequeña época de, digamos, de bonanza, una pequeña época de esperanza, que se va truncando poco a poco hasta el final de la década con el crack de bursátil, ¿no?, del 29 y todo lo que lleva, ¿no? Aparte de eso, evidentemente, pues se le suma lo que son los mitos de Cthulhu, los horrores, el horror cósmico y el terror que conlleva. Principalmente en Arkham y más cachuches, donde nos va a venir perfectamente descrito y además nos dicen que, bueno, que no solamente en Arkham, sino también en Nueva Inglaterra, en el resto del mundo, que podemos encontrar pues diferentes lugares que van a poder ser aprovechables o que tienen algún toque de los mitos, porque evidentemente están desperdigados por toda la faz de la Tierra, incluso más allá del propio planeta Tierra cuando hablamos de Yugoth o de las Híades, el lago Ali y etcétera, ¿no? Las reglas. Tenemos el sistema de reservas dinámicas. Este sistema de reservas dinámicas se basa en reservas de dados de 6. Principalmente vamos a tener una reserva de 6 dados de 6 de manera habitual, ¿no? Por lo menos al inicio, luego puede variar, donde vamos a coger tantos dados como queramos para determinado tipo de actividades o de acciones, y con que en uno de esos dados o en uno solo de esos dados obtengamos un éxito, pues ya contabilizará como tal. Vamos a tener las habilidades que van a tener diferentes valores, que como veis siempre te vienen pues con 6 más, 5 más, 4 más, 3 más, 2 más. Cuanto más bajas mejor, puesto que es el número que tenemos que igualar o superar en nuestra tirada con un dado de 6. Si es a partir de 6 solamente tendríamos una posibilidad, ¿no?, que sacar un 6 en un dado de 6, por eso el nivel es deficiente, sin embargo prodigioso sería 2 o más, ¿no? Solamente podríamos fallar sacando un 1. ¿Qué habilidades son las que tenemos? Agilidad, aplomo, atletismo, combate a distancia, combate cuerpo a cuerpo, conocimientos, ingenio, intuición, ocultismo, presencia. Ocultismo principalmente para lanzar hechizos, también para el conocimiento de lo que son las artes oscuras, etc.
Acciones. Aquí ya es importante. Vamos a tener tres tipos de acciones. Las acciones simples, que son en las que no vamos a tirar dados, sino que vamos a utilizar de nuestra reserva de dados, retirar un dado para realizar esa acción. ¿Qué tipo de acciones podemos realizar como acciones simples? Pues movernos, que se puede desplazar hasta un máximo de 3 metros en cualquier dirección, levantar o tumbarse, abrir o cerrar algo, operar controles sencillos, sacar o guardar un objeto, recargar un arma, ayudar a un aliado. Las acciones complejas son en las que sí que vamos a emplear dados para llevarlos a nuestra mano, lanzarlos y consultar el resultado, ¿no? Que aquí pues ya estaríamos con descubrir algo, atacar a un enemigo, escalar un muro, alejarse de un enemigo, persuadir a un PNJ, es decir, acciones más complejas, pues se llaman acciones complejas. Y aparte vamos a tener diferentes tipos de dificultades, ¿vale? Donde, como os he dicho antes, pues nosotros vamos a coger de esa reserva de dados que tenemos, vamos a hacer nuestra mano, que van a ser el número de dados que hayamos cogido de la reserva, y vamos a lanzarlos contra la habilidad que estemos utilizando. Con que uno solo de esos dados, independientemente del número que vayamos a lanzar, con que solo uno de esos dados tenga éxito, sea igual o superior a la habilidad en cuestión que estemos empleando, vamos a tener éxito. Pero hay determinadas dificultades que exigen un número mayor de éxitos, como si la acción es difícil, vamos a necesitar 2 éxitos, y si la acción es muy difícil, vamos a necesitar 3 éxitos, ¿vale? Ahí ya se gradúa un poco. Y aparte de las acciones simples y las acciones complejas, tenemos las reacciones, que básicamente van a funcionar igual que las acciones complejas, pero no en nuestro turno, sino en el turno de un aliado o en el turno de un PNJ, ¿vale? Principalmente en un PNJ, ¿no? Que es, por ejemplo, pues bloquear un ataque cuerpo a cuerpo, esquivar un ataque a distancia o evitar una trampa, ¿no? Algo parecido. Las escenas. Vamos a tener 2 tipos de escenas dentro de lo que es el juego. Vamos a tener escenas narrativas y escenas estructuradas. Las escenas narrativas es lo que es puro roleo, ¿vale? Lo que entendemos como tal, ¿no? Y en lo que se diferencian principalmente es que además de la cuenta del tiempo, que será pues la necesaria para llevar a cabo esa escena, no se medirá en turnos y rondas, ¿no? Como normalmente se hace en los juegos de rol, sino que será mucho más libre. Las acciones simples no hace falta sacar ningún dado de la reserva, ¿vale? Dentro de estas escenas narrativas, si queremos movernos, si queremos interactuar con alguien, no tenemos que sacar un dado de la reserva y por lo tanto no tenerlo disponible. Para el resto de escenas, que sí serían para el resto de acciones, que serían las complejas o las reacciones, sí que funcionan igual, tendríamos que coger un número, el número que decidamos de dados de nuestra reserva para formar nuestra mano y lanzarlos para consultar el resultado, ¿vale? Que lo vamos a ver de una manera sencilla para que lo veáis un poquito más fácil por si acaso pudierais liaros. Imaginaros que tenemos a nuestro detective, que lo tenemos por aquí, y que tiene sus 6 dados, ¿vale? Que esto lo colocaríamos aquí y este sería su reserva de dados. Ahora bien, nuestro detective, por ejemplo, se dirige a la Universidad Miskatonic para entrevistarse con el profesor Henry Armitage y hacerle alguna cuestión o consultarle alguna cosa. Cuando llega allí a su oficina y de repente comienza a escuchar ruidos detrás de la puerta. Por lo cual, lo que iba a ser una escena narrativa de repente se convierte en una escena estructurada, puesto que parece que va a haber acción. Entonces, ¿qué es lo que decide el detective? Pues el detective va a desenfundar su arma, por lo cual se quita uno de los dados, va a abrir la puerta, por lo cual se quita otro de los dados, y al abrir la puerta se encuentra con que hay una criatura inenarrable, inefable, pues destrozándolo todo, y decide dispararla. Entonces lo que hace es que va a coger 3 dados, decide que va a coger 3 dados de su reserva, formando su mano,
y va a dispararla. En este caso, pues estaríamos hablando de combate a distancia, que tiene que sacar un 4 más en cualquiera de estos dados, ¿no? Por ejemplo, tira y pues tiene un éxito, impacta a la criatura. Y se guarda un dado. Ahora llega el turno de la criatura, y la criatura pues lo que decide es que va a embestir al detective a través del marco de la puerta, ¿vale? A través de la puerta que está abierta, va a embestirle y huir de allí. Entonces a nuestro detective, que aún le queda un dado, va a utilizarlo como reacción para tratar de esquivar ese ataque. Y en este caso pues estaríamos hablando de agilidad, que es un 5, ¿no? Pues lanza su dado, saca un 1, no lo esquiva, se come el daño que sea, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo funciona el daño en este juego. Como veis, el sistema de reserva es bastante sencillo, es bastante simple. Una vez que coges la idea, se explica y se entiende perfectamente. Dentro de las escenas estructuradas, como digo, pues hay una ronda, que es donde se dan los turnos de todos y cada uno de los personajes y PNJs involucrados, y cuando te vuelve tu turno, se rellena completamente lo que es tu reserva de dados, ¿no? Como hemos visto, el detective al enfrentarse a esa criatura que estaba dentro del despacho del profesor Armitage, ha gastado sus 6 dados. Cuando vuelva a su turno, volverá a recuperar esos 6 dados y podrá seguir actuando como considere. Salvo con el daño, que lo veremos ahora. Bueno, las escenas sociales que funcionarían igual. Y tenemos por aquí lo que es el daño. En el daño, lo que va a provocar es que el daño va a minorar nuestra reserva de dados, ¿vale? Si volvemos a nuestro ejemplo, por ejemplo, imaginaos aquí que esa criatura al embestir al detective le causa 2 puntos de daño. Pues entonces, dentro de nuestra reserva, marcaríamos 2 de las casillas con esas marcas de daño, ¿vale? Esos tokens de daño. Entonces, cuando volviera el turno a nuestro detective, solamente podría recuperar 4 dados de su reserva, puesto que estos 2 espacios, esas 2 ranuras, ya están ocupadas por daño. Imaginaos que tuviera la situación así, ¿no? Que tuviera 4 dados en la actualidad y recibiese 3 puntos de daño. Entonces, al poner ese tercer punto de daño, habría que quitar uno de los dados de la reserva, que lo perdería, ¿vale? Y solamente podría actuar con esos 3. Una vez que actuase y le volviese el turno, solamente podría recuperar 3 dados, ¿vale? Por aquí, hasta que evidentemente pudiera recuperarse del daño sufrido. Vale. Como digo, ese sería el daño, pero también se puede causar heridas. ¿Cómo se causan las heridas? Pues hay 2 formas. Una es que las armas que se utilizan tienen un valor de herida. Si causas un daño igual o superior al valor de herida de ese arma, no solo causas el daño, sino que también se tendría que apuntar una herida. Que las heridas... Espera, me lo he saltado. Por aquí. Esto. Aquí está. Las tendrías que tirar en esta tabla de heridas, ¿vale? Golpe fuerte, entumecido, corte profundo, conmoción, etc. También se puede causar una herida cuando tengas ocupadas toda tu reserva de dados con con daño, ¿vale? Es decir, que no puedas recuperar ningún dado de tu reserva. Entonces puedes esforzarte, y al esforzarte te quitas de todo el daño, vuelves a tener libres todos los huecos para poner dados, ¿vale? De tu reserva, pero te pones una herida. Y esa herida la tienes que tirar aquí con un dado de 6. Pero a ese dado de 6 le vas a sumar un +1 por cada herida anterior que ya tengas, ¿vale? Por lo cual, si tienes 5 heridas y lanzas un dado de 6 y te sale un 6, 6 más las 5 heridas anteriores 11, 11 muerto, te han matado, ¿vale? Básicamente sería así. Luego tenemos lo que es la curación natural, la curación normal y la curación de heridas, ¿vale? Asimismo, tenemos ciertos daños que van a provocar heridas específicas que no te vienen en esta tabla.
como son por el fuego, tendrías herida única quemadura, por ahogamiento y asfixia tendrías herida única asfixia, venenos y enfermedades tendrías herida única enfermedad. Que estas, como no se suman a la tabla, lo que te dicen es que cuando hayas acumulado 3 heridas de un tipo, también mueres, ¿vale? Y tenemos el horror. ¡El horror! El horror en un juego de esta temática pues es necesario, ¿no? ¿Cómo funciona el horror en este sistema? Pues básicamente lo que vamos a hacer es que cuando se nos provoque horror, principalmente por ver a una criatura de los mitos, ¿no? O por ciertas situaciones que normalmente vienen ya descritas dentro de las estadísticas de esa propia criatura, se nos pueden poner dados de horror. Los dados de horror lo que hacen es que van a sustituir a los dados normales, ¿vale? A los dados normales de nuestra reserva. Y esos dados de horror lo que tienen es que los vas a lanzar igual. Tú vas a cogerlos de tu reserva, ponerlos en tu mano y los vas a lanzar igual que los dados normales. Pero si en esos dados de horror sale un 1, vas a sufrir un trauma. Y este trauma nos viene aquí en esta tabla, donde vas a tirar un dado de 6 y vas a sumar un +1 por cada uno que haya salido en los dados de horror que hayas lanzado en esa tirada, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos por aquí otra vez a nuestro pobre detective, que pues supongamos que tiene, pues vamos a ponerle otra vez los dados, que ve a una criatura que le causa una enorme impresión y le suma 2 de horror. Entonces habría que cambiar 2 de estos dados por otros de otro color, en este caso vamos a cambiarlos de negro a verde, para señalarlos, ¿no? Entonces si cuando formemos nuestra reserva, imaginaos que vamos a coger estos 3 dados, un dado normal y 2 dados de horror, pues los lanzamos y en este caso no pasaría nada. Pero imaginaos que en un dado de horror saliese un 1. Entonces tendríamos que tirar un dado de 6 en esa tabla de traumas. Pero si además, si en el otro dado que hemos tirado también de horror saliese un +1, lanzaríamos ese dado de 6 +1, ¿vale? Para comernos ese daño. Y alguna cosa particular que, por ejemplo, imaginaos, vamos a suponer que nuestro detective tiene esta reserva actual, ¿vale? Que tiene aquí 2 heridas. Vamos a ir poniéndolo por aquí. Que tiene 2 heridas y de repente sufre otra herida más. Entonces se nos quitaría, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo todo con dados de horror, ¿vale? Imaginaos que tiene 4 dados de horror y que sufre otra herida más. Pues esta herida la pondríamos con otro simbolito distinto para señalizarla, porque en el caso de que él se recuperase, no pondríamos un dado normal, como sería en este caso, sino aquí, aunque recuperase ese dado de su reserva, tendría que ser un dado de horror, ¿vale? Simplemente para contaros todos los casos posibles dentro de lo que sería pues este sistema, que como veis, pues es sencillito, no tiene mucha una vez que lo has visto, se ve que funciona bien y que es bastante fácil de aprenderlo, ¿vale? Como digo, tendríamos aquí nuestra tabla de traumas y imaginaos que pues va a tirar, ha tirado los 6 dados de la reserva, eran todos dados de horror y en todos sale un 1. Tiene la mala suerte que sale un 1, pues tiraría un dado de 6, le sumaría esos puntos de horror extra por los unos y podría llegar a este perdido en el tiempo y en el espacio que se nos ha vuelto loco. Bueno, tenemos la creación de personajes. La creación de personajes que es bastante sencilla, donde vamos a determinar un trasfondo, que es algo bastante libre. Elegir un rasgo de personalidad, elegir un arquetipo, determinar los niveles iniciales de habilidades y escoger el equipo y las mejoras de personaje. Determinar el trasfondo. Más o menos se te hacen una serie de preguntas, se te ponen una serie de cuestiones que vas a ir resolviendo y como digo, no es que vayas mirando en tablas o tal, sino que más o menos tú vas a ir decidiendo cómo quieres que sea ese personaje, ¿no? Cómo se gana la vida, si es pobre, clase media, próspero, si es un natural, un forastero, cuál es su familia.
si tuvo algún primer encontronazo con lo sobrenatural o esta va a ser su primera experiencia, ¿no? con lo sobrenatural, etc. Elegimos un rasgo de personalidad que nos viene aquí descrito, pues si es altruista, ambicioso, analítico, cauteloso, austero, escéptico, que además todos estos rasgos de personalidad tienen algo positivo y algo negativo. Extrovertido, imaginativo, obstinado, reservado, optimista. Vamos a elegir un arquetipo, que aquí nos vamos directamente a los arquetipos que son bastante habituales dentro de los juegos de Arkham Horror, como aventurero, donde nos ponen una serie de ejemplos de aventureros y también nos dicen que las habilidades del aventurero, las que pueden llegar a tener valores superiores, es decir, vamos a ver que comenzamos con todas las habilidades con un 6 o más, es decir, realmente pobre, ¿no? La capacidad que tenemos dentro de las mismas, que podríamos subirlas a 5 o a 4, pero solamente vamos a poder subir a 3 o a 2 determinadas habilidades que vienen determinadas por el arquetipo que estemos utilizando. Asimismo, dentro de las mejoras en los talentos vamos a tener una serie de talentos disponibles que van a ser unos talentos universales y unos talentos específicos que son los que te vienen marcados con un asterisco, que son únicos de cada uno de los arquetipos. Tenemos al aventurero, tenemos al buscador, tenemos al cazador, al creyente, al guardián, al místico, que sus talentos realmente son hechizos, ¿vale? Lo que tiene. Al rebelde, al superviviente. Los niveles de habilidades iniciales, pues como digo, comenzamos con todas las habilidades en 6, nos vamos a poner 3 en más 5 y una en más 4. Y así empezaríamos lo que es el juego. Luego aparte tenemos la capacidad de coger un talento de rango 1, un equipo por valor de $50 y tener una inspiración de 1. Que la inspiración básicamente pues es un comodín que tenemos para poder mejorar nuestras tiradas y cosas parecidas, ¿vale? Y aparte de eso vamos a escoger una mejora, que puede ser añadir $100 extra para nuestro equipo, 5 puntos de experiencia o un límite de inspiración incrementado en 2. Que luego esos 5 puntos de experiencia, al igual que cuando vayamos jugando y vayamos acumulando puntos de experiencia, vamos a poder utilizarlos para mejorar tanto nuestras habilidades como nuestros talentos. Tenemos por aquí toda la descripción de los talentos, que como veis vienen divididos por cada uno de los arquetipos y luego tenemos una serie de talentos universales que puede coger cualquiera de ellos. Para el buscador, cazador, creyente, guardián, místico, rebelde, superviviente y luego los que son universales. Tenemos por aquí el equipo con las armas que, como veis, tienen un valor de herida, ¿vale? Que eso, como ya os había explicado, cuando causes tanto daño, pues además del daño se aplica una herida y tienes que hacer la tiradita en la tabla de heridas. Lo único que no me ha gustado de aquí es que no hay una tabla, ¿vale? De las armas todas juntas, ¿vale? Sí que te vienen descritas, perfectamente descritas, pero me falta una tabla donde me vengan todas, ¿vale? Juntitas. Armas cuerpo a cuerpo, protecciones, objetos de utilidad como botiquines, etc. Esta tabla con las armas me hubiese venido bastante bien. De acampada, de medios de transporte, actividades en la ciudad, reliquias. Tenemos un amuleto con el símbolo arcano, armas encantadas, espejos de evidencia, el trapezoedro brillante. Tenemos los tomos clásicos y habituales y algunos muchos que son añadidos por parte de Arkham Horror, que ya ha creado como su propio trasfondo, ¿no? Particular, partiendo de los mitos de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, pero que ha añadido pues tanto tomos, criaturas y personajes únicos y particulares de lo que es su propia ambientación. Tenemos el de Vermis Mysteries, el libro de Yvonne, manuscritos nacóticos, Necronomicon. Y luego tenemos toda una guía de Arkham y de alrededores, ¿vale? Donde vamos a tener por aquí pues lo que es el plano de Arkham con un pequeño mapa para visitantes de la Sociedad Histórica de Arkham, la Casa de la Bruja, el barrio norte, el Club Tic Tac, que aquí es donde se dirime la aventura incluida, la aventura introductoria incluida aquí dentro del manual. Pensiones, la Universidad Miskatonic con la Biblioteca Orne Danwich, ¿no? Donde el horror de Danwich, la familia Whately.
Tenemos por aquí Innsmouth con los Mars y los Profundos y el Arrecife del Diablo, evidentemente. Kingsport, Providence. Y tenemos una serie de consejos para el director de juego, que el director de juego pues nos hablan de cómo tratar de hacer las partidas memorables, cómo utilizar las reservas de dados, cuándo deberíamos en una escena narrativa permitir la recuperación de la reserva de dados, cómo escribir historias, la inercia que tienen que tener las partidas para que tiren hacia adelante, cómo preparar una partida, cómo comenzarla. Tenemos aquí ya un poco sobre el dinero e ingresos que se pueden tener, los ejemplos de ingresos de diferentes trabajadores en la época, así como los gastos de manutención, cómo son los mitos de Cthulhu y cómo pueden ser aprovechados dentro de las historias, los tonos que puede tener una aventura de Arkham Horror, de misterio, aventura, terror, suspense, noir, violencia, comedia o de los locos años 20, y eso casarlo con temas, ¿no? Con el tema del horror cósmico, el heroísmo pulp, la esperanza, juntarlo todo y emplearlo dentro de nuestras partidas. Y aquí hay una cosilla que yo como aficionado, ¿no?, y conocedor de los mitos de Cthulhu, pues me chirría un poco, pero que últimamente estoy viendo que es bastante habitual dentro de esta serie de juegos, como por ejemplo ya me pasó con el pequeño Gran Cthulhu, donde como primigenios te metían a Nyarlathotep y a Yog-Sothoth, ¿no?, que son dioses exteriores, ¿no?, y que realmente como primigenios pues nos están metiendo a los primigenios, dioses exteriores, dioses arquetipos, ¿no? Y han utilizado el nombre de manera genérica, pero bueno, salvo el chascarrillo, poco más, ¿eh? Tenemos a Cthulhu, que por cierto, de estas criaturas no te vienen estadísticas, lo cual me parece bien, ¿vale? Pues no tiene sentido ponerle estadísticas a estas criaturas. Tenemos a Astur, el avatar del rey amarillo, Nyarlathotep, con una pequeña referencia a Azathoth. Y las Tierras del Sueño, que por cierto, las Tierras del Sueño será un futuro suplemento que va a ser publicado en inglés para Arkham Horror como un escenario de regional o escenario de campaña, y que esperemos ver traducido en un momento dado, ¿no? A Yog-Sothoth con esta ilustración muy clásica, ¿no?, de una de las cajas de Arkham Horror, el juego de cartas. Asterias, este por ejemplo ya no me suena, a mí personalmente no lo sé, creo que es pues ya de los creados ad hoc, ¿no?, para el propio juego. Estas criaturas igual que me parecen que, bueno, evidentemente Madre Hidra y Padre Dragón sí, pero algunas, como digo, ya se va mezclando el trasfondo específico del juego que han ido creando con los mitos más clásicos, ¿no? Bueno, por aquí todo representadito. Jig. Y tenemos aquí pues un capítulo de aliados y enemigos donde podemos personalizar a estos PNJs, y a partir de aquí pues tenemos PNJs genéricos, ¿no? Agentes de la ley que, como veis, con una serie de talentos y de equipo y lo que son las estadísticas, muy facilito, ¿no? Es muy fácil manejarlos. Alimañas, ciudadano, gángster, jefe mafioso, iniciado del arcano, líder sectario, médico, periodista, perro salvaje, profesor, sectario, vagabundo, personajes únicos como Agatha Crane, Carl Shamford, Calvin Wright, el Dr. Armitage, el padre Matile o Castile o algo así, ¿no? Castile. Y criaturas sobrenaturales como ángeles descarnados de la noche, los hijos de Yig, ghouls, perros de Tíndalos, profundos, zombies, sevillas informes, que como veis aquí pues te ponen lo de zombies. No tienen lo de terrorífico. Bueno, sí, luego lo vemos. Monstruosidades arcanas como antiguos, que por ejemplo aquí te ponen pues terrorífico, ¿no? La primera vez que un personaje vea a este PNJ por realizar una acción compleja de aplomo, al comienzo de su siguiente turno, si falla o decide no intentarlo, sufre 2 de horror y un trauma. Lo es, así es como se causa ese cambio a dados de normales por dados de horror. Los Viakis más profundos, semillas estelares, Sogoth, ¿vale? Tenemos una serie de criaturas por aquí. Y tenemos la aventura introductoria, que es este terror en el Club Tic Tac, que como estamos viendo un libro genérico, el libro de reglas, no voy a spoilearla, ¿vale?
No voy a deciros, no vamos a verla como normalmente veríamos si estuviéramos viendo una aventura, que la veríamos completita, ¿no? Llenito de spoilers. No lo voy a hacer, no os la voy a estropear. Porque, como digo, lo que estamos viendo, lo que es el manual genérico. Básicamente, Terror en el Club Tic Tac es una aventura rapidita de 5 escenas, donde pues vamos a buscar una persona desaparecida en medio de lo que es el ambiente de gángsters de Arkham, ¿vale? Que nos viene por aquí pues completamente descrita, con todo lo necesario para jugarla, con ayudas de juego, algún mapa para poder utilizarlo en escenas estructuradas, ayudas de juego, alguna cosilla así de sobrenatural y realmente ya estaría vista, ¿vale? Que como digo, no vamos a hacer spoilers. Tendríamos al final el índice temático y la hoja de personaje, donde, pues, como podéis ver, pues en las habilidades tendríamos el valor de la habilidad, el máximo posible al que puede subir, que dependerá del arquetipo que hayamos elegido, trasfondo, recursos sobrenaturales, terrenales, las heridas y otros efectos que te vas a tener que ir escribiendo por aquí, los talentos, las armas que utilices y la inspiración. Aparte, pues tenemos un poquito de publicidad de lo que es el juego de cartas y el juego de mesa, así como las diferentes novelas. Y así habríamos visto completito este Arkham Horror, el juego de rol manual básico. Bueno, y ese es el contenido de este Arkham Horror manual básico, el juego de rol, ¿vale? Que lo hemos visto completito, entero. He tratado de explicaros más o menos cómo funciona el sistema. Un sistema sencillo, basado en reservas de dados de 6 que vamos a ir utilizando dependiendo del tipo de escena que estemos utilizando. Si es narrativa o una escena estructurada. Y dentro de esas escenas, si es una acción simple, una acción compleja o una reacción, ¿vale? Ahí más o menos tenemos todas las variaciones posibles dentro de lo que es el propio juego. Y como veis, pues eso es un sistema sencillo que trata de representar pues lo que es esta franquicia, ¿no? Franquicia de juego de mesa, de juego de cartas, que desde luego aquí con este juego pues yo creo que ha logrado un resultado, la verdad es que muy bueno, ¿no? Como digo, era uno de los juegos más esperados para este año y desde luego las expectativas puestas en él eran muy altas, ¿no? Y creo que el resultado final está a la altura de lo que habíamos estado esperando. Un juego ricamente ilustrado, ¿no? Con muchas ilustraciones, mucho arte reciclado de lo que es sobre todo el juego de cartas, ¿no? El juego de mesa también, el juego de cartas, con pues una calidad y un nivel muy alto, y que no solo se nos presenta de una manera muy atractiva, sino que también lo que es el contenido del libro, ¿no? Donde se nos explican los mitos, donde se nos presenta Arkham y sus alrededores y la presencia de los mitos en los mismos. Tenemos un bestiario bastante completo, tenemos equipo, tenemos artefactos, tenemos tomos, tenemos la creación de personajes, tenemos todo lo necesario para ponernos a jugar de inmediato, incluida la aventura que nos presenta, ¿no? Dentro de lo que es este manual básico. Así que la verdad es que es un manual que, aunque no es excesivamente grueso, ¿vale? Y desde luego es bastante ligero de leer y bastante fácil de asimilar lo que nos propone, a pesar de que, como digo, no es excesivamente grueso, sí que trae todo lo necesario, el contenido es lo suficientemente amplio como para que podamos imaginar cualquier tipo de aventura dentro del trasfondo que nos propone este juego. Como digo, un sistema sencillo pero a la vez completo, un contenido muy amplio en todo lo necesario para poder utilizarlo, pero presentado de una manera atractiva y de una forma ágil para poder leerlo sin demasiadas complicaciones. Creo desde luego que el resultado final, como digo, está a la altura de las altas expectativas que se tenía y que desde luego va a satisfacer enormemente a todos los aficionados de la franquicia de Arkham Horror y también a todos los aficionados de los mitos de Cthulhu que quieran un juego, como digo, distinto, ¿no? Sin querer compararlo a otros juegos de la misma temática, como puede ser la llama de Cthulhu, como puede ser el rastro de Cthulhu, Delta Green, etc. Sin tener que compararlo con otros juegos, creo que
tiene una aproximación diferente, una aproximación mucho más ludista, una aproximación mucho más pulp para aventuras pues más locas, ¿no? Y sobre todo de mucha más acción, y creo que en ese apartado cumple sobradamente, ¿no? Porque desde luego es muy fácil llevarlo a la mesa, funciona muy bien en la mesa, y eso es algo que hay que decirlo, ¿vale? Funciona muy bien en la mesa, y desde luego el tono y la propuesta pues es realmente atractiva a la hora de poder utilizarlo, de poder jugarlo, de poder explotarlo en la mejor manera posible. Desde luego un juego que, como digo, viene a sumarse a la enorme cantidad de títulos que nos presentan al gran pulpote cósmico y que desde luego, como digo, pues es una nueva propuesta, una propuesta fresca, una propuesta atrevida y que, como digo, pues está a la altura de las altas expectativas que se tenía. Este Arkham Horror, el manual básico del juego de rol, esta es la reseña que hago de este manual. Si tenéis algún tipo de duda, algún tipo de cuestión, algún tipo de cosa que os reconcome por dentro y necesitáis preguntarla, no os cortéis, me lo dejáis abajo en comentarios y trataremos de resolverla en la mejor manera posible. Pero desde luego un juego que yo considero muy recomendable para todos los aficionados a los mitos, para tener otra propuesta diferente que no tiene por qué ser excluyente con las que ya existen. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.